Vaya conmigo allí al libro de Tito en el capítulo 3, del versículo 3 en adelante. Damos gracias a Dios, como siempre, ¿verdad?, por la bendición que tenemos del grupo de alabanza, hermanos, que se esfuerzan, hermanos, en meter al pueblo a la presencia de Dios, y queremos motivarle a que usted también pueda entrar en ese espíritu de estar alabando y glorificando el nombre del Señor. Aún mientras que estamos en la palabra, hermano, usted sabe que usted puede glorificar a Dios. Nada más como 3 saben. Sí sabe que usted puede glorificar a Dios aún mientras que estamos en la palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer, hermanos, allí en el capítulo 3, del versículo 3 en adelante del libro de Tito. Si usted ve a alguien que no tiene Biblia, acérquese con él o con ella y vamos a compartir. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ayúdeme con el 4. Fuerte, hermano. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Versículo 6. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El 8. Amén. Puede tomar su lugar, hermano. Hemos estado viendo el tema de la gracia por varias semanas, aún en los grupos familiares. Y queremos llegar prácticamente a la conclusión de esta serie, si pudiéramos decirle de esta manera, sobre esta cualidad, hermanos, del carácter de Dios. Una cualidad del carácter de Dios es esa gracia. Y meditando en el tema, hermanos, aunque hemos hablado ya de los privilegios que tiene la gracia para con nosotros, hemos hablado de aún la conducta, ¿verdad? Después de que la gracia nos alcanza, la nueva conducta del creyente. Hemos hablado, hermanos, también de los beneficios que nos trae esa gracia. Pero meditando en el tema, hermanos, y mirando tal vez el carácter todavía de nosotros, la conducta de nosotros, tal vez el significado de la gracia, tal vez no lo tengamos muy en claro, solo el significado. O posiblemente, hermanos, algunos todavía no hemos experimentado la gracia de Dios. No la hemos experimentado, esa parte del carácter de Dios que es compasivo, perdonador. Esa característica, esa parte del carácter de Dios que es la gracia, donde Dios se muestra, hermanos, con los brazos abiertos para cada uno de nosotros, con un amor tan generoso, tan abundante, que podemos beber de Él, pero posiblemente muchos no lo hemos experimentado. Platicando, hermanos, hace unas semanas atrás, me encontraba platicando con un varón que no conoce de Dios, y al hablar con esta persona me contaba un poco de su vida, pero yo veía y notaba como que un espíritu lo tenía, hermanos, a esa persona, un espíritu que no le dejaba vivir coherentemente, un espíritu que no le dejaba estar concentrado aún en la plática que estábamos teniendo. Un espíritu que le estaba atormentando, un espíritu que le hacía hacer cosas a su conveniencia nada más. Como que un espíritu ahí le tenía aprisionado, como que un espíritu le tenía atormentado. De esas personas, hermano, que de repente usted está hablando con ellas y ni ellos saben lo que están diciendo. De esas personas que, vaya, no hay como un interés ni en su propia vida. Que viven la vida como desapercibidos, que viven la vida como si ni existieran en este mundo, pues.
O sea, todo les va, todo les viene, no les interesa absolutamente nada. Pudiera estar aún, hermanos, en la misma presencia de Dios y ese espíritu que les atormenta no les permite hacer que sientan absolutamente nada. Porque no han experimentado el poder de Dios. Porque lo único que han experimentado es el molde del mundo, el que nos hizo, como dice Tito, que antes éramos aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, viviendo en malicia, viviendo en pecado. Y ese estado caído del hombre, hermano, no permite que la persona pueda experimentar un rayo de la misericordia, de la luz, de la gloria, del amor, de la gracia de Dios. No le permite porque está atormentado, está bajo su concupiscencia. Y por eso, hermano, hay un dolor en el corazón de Dios en el sentido de que Dios nos muestra su gracia, pero la gracia de Dios es rechazada muchas veces. Aún, hermanos, el no entender, aún nosotros como creyentes, el no entender lo que es la gracia de Dios para con nosotros, nos causa que vivamos una vida como creyentes, una vida pesada, una vida sin interés de nada, una vida como que medio probamos algo y solamente nos queda un sabor, pero no experimentamos la vida que nos trae esa gracia. Y por eso, hermano, la gracia de Dios, dice el libro de Juan en el capítulo 1, que la gracia de Dios es manifestada en Jesucristo. Yo quiero preguntarle, ¿usted sabe quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? La gracia de Dios es manifestada en Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Jesucristo es el dador de la vida. Jesucristo es, hermano, la manifestación del amor de Dios para nosotros los pecadores. ¿Quién es Jesucristo? Pregúntale a tu vecino, ¿quién es Jesucristo? Cuando esa manifestación, hermanos, está en su pleno apogeo aquí en esta tierra, Dios abundantemente nos muestra su gracia. Una manera abundante, dice el libro de Timoteo, 1 Timoteo 1:14, dice: la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Efesios 2, capítulo 2, versículo 4 en adelante dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Me es tan impresionante, hermanos, el tener en mente y en corazón que esa gracia yo no la puedo comprar, que esa gracia yo no puedo hacer nada por obtenerla. Por eso, cuando nosotros entendemos que esta gracia que nos ha sido dada no es por nosotros, no es por obras de justicia que hayamos hecho, es por un don de Dios. Deberíamos de ser los seres más agradecidos en toda la tierra, hermanos. Deberíamos de ser los seres más alegres en toda la faz de la tierra. Deberíamos de ser nosotros la criatura más, hermano, más brillante, por decirlo así, en la faz de la tierra. De que brillamos porque algo especial habita, vive en nuestros corazones. Deberíamos nosotros, hermano, de proyectar como un espejo cuando usted le enfoca una linterna, el espejo, hermano, avienta la luz hacia otro lado. Así deberíamos de ser nosotros, como un espejo que refleja la gloria de Dios, como que la manifestación de Dios Padre a través de Dios Hijo en nuestros corazones se manifiesta para con los pecadores allá afuera, para con la gente que no tiene todavía la bendición de experimentar la gracia de Dios. No puedes tú ni yo hacer nada para obtener esto, hermano. No podemos hacer nada en lo absoluto. No puede ser la elocuencia de alguien, no puede ser, hermano, ni siquiera el esfuerzo de muchas obras buenas. No podemos nosotros hacer nada para merecer esa gracia. Y por eso pareciera como que en nuestros días el pueblo de Dios no hemos logrado captar lo que es la gracia de Dios. La gracia de Dios es una fuente de bendiciones.
Es una fuente de bendición, porque si nos recordamos, hermano, lo que éramos antes, el libro de Tito dice que estábamos en envidias, en malicias, en pecados. Y dice que antes éramos eso. Pero después dice, desde que se manifestó la gracia para con los hombres, entonces las cosas cambiaron. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo le pregunté a alguien así, algo tan simple, le dije, ¿para qué se manifestó la gracia de Dios? ¿Para qué se manifestó la gracia de Dios a los hombres? Le preguntaba yo, ¿para qué se manifestó la gracia de Dios a los hombres? ¿Usted qué me contestaría, hermano? ¿Para qué se manifestó la gracia de Dios a los hombres? Para salvación. Para salvación. Entonces, esta persona que yo le pregunté, le dije, ¿para qué se manifestó la gracia de Dios? No supo decirme y tuve que explicarle, y gracias a Dios que hemos estado hablando de Tito. Y le dije, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a los hombres. Entonces, se le fue su frustración de un creyente, hermano, frustrado porque él creyó que aceptar a Cristo se iba a hacer rico monetariamente. ¿Cómo le parece? Porque creyó que la gracia de Dios se manifestó para que solamente le fuera bien en sus negocios, para que se le acabaran los problemas de su vida, para que ya en su casa no hubiera problemas, para que ya, hermano, en el trabajo no hubiera más dificultades. Le dije, la gracia de Dios no se manifestó para eso. La gracia de Dios se manifestó para salvación de los hombres. Ahora quiero preguntarle, iglesia, ¿salvación de qué? ¿De qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos salvó? Del pecado, de la muerte, del infierno, de las garras de Satanás. ¿Podrá algún humano estar contento de que Dios lo salvó de todo eso? Salude a alguien, dígale, ¿estás contento por esa salvación? ¿Estás contento por esa salvación? ¿Te asienta ese regalo de salvación? ¿Te asienta ese regalo? Ese regalo, hermano, trae mucha gracia, trae abundantes riquezas. La gracia trae abundantes riquezas. Ahora soy un creyente, ahora soy un cristiano, ahora soy una nueva criatura a causa de esa gracia, a causa de ese regalo, a causa de esa bendición, a causa de que esa gracia viene con abundantes riquezas. Esa gracia ahora me permite, hermano, vivir una vida completamente diferente. La gracia de Dios afecta tu carácter, afecta tu conducta. ¿Sí sabía usted eso? Por eso para mí es difícil, hermano, creer cuando una persona me dice que es un creyente y su carácter no le ha cambiado, su conducta no ha cambiado, posiblemente no es creyente. Porque la gracia de Dios trae cambios, hermano. El regalo que Dios nos pone en las manos trae cambios, trae bendiciones, nos pone en una esfera diferente. No somos la misma criatura pecaminosa. La Biblia dice, perseveraremos en el pecado para que se manifieste más la gracia. No, ya no vamos a perseverar en el pecado. Ha cambiado nuestra actitud. ¿Cómo no va a cambiar si mi razonamiento ahora es diferente? ¿Cómo no va a cambiar si mi corazón de piedra ha sido quitado y me ha sido dado uno sensible? ¿Cómo no va a cambiar mi carácter y mi conducta si ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí? ¿Cómo no voy a adorar a Dios? ¿Cómo no voy a alabar a Dios si estoy agradecido por la salvación que Él me ha dado a través de su gracia? Entiendo el plan de Dios, pero es difícil, hermano, que una persona que no entiende el plan de Dios en su vida, esa persona no le va a alabar, no le va a glorificar, no va a vivir conforme a la palabra porque no entiende la gracia de Dios en su vida. No la entiende, cualquier ambiente lo envuelve, la envuelve, cualquier situación la envuelve o lo envuelve, pero el que ha experimentado la gracia no se deja envolver por ninguna trampa del enemigo, por ningún ambiente del mundo, hermano. Es una fiesta cada creyente, no sé si me explico.
Es una fiesta andando donde usted llega, usted lleva la alegría, usted lleva el gozo, usted lleva la manifestación de la gracia de Dios, usted lleva la presencia de Cristo. Por eso es imposible, hermano, que el mundo nos vuelva a jalar otra vez hacia atrás, porque ahora somos propiedad del Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Habrá alguien que pertenece a Cristo en este día? Gloria a Dios. ¿Le puede dar un aplauso al Señor, hermano? Porque Él se lo merece. Por eso nos debe de causar compasión, hermano, cuando una persona que tiene mucho dinero quiere con su dinero comprar lo que no puede comprar, hermano, quiere comprar el favor de Dios. Habla como si conociera a Dios, pero confía en su dinero. Nosotros no confiamos en este mundo ni en el dinero, confiamos en la gracia de Dios. Confiamos, hermano, en que cuando estábamos muertos en delitos, en pecados, en envidias, en maledicencias, en un carácter pésimo y en una conducta terrible, confiamos en que Dios por su gracia nos salvó. Él dijo, voy a enviar la salvación. La gracia de Dios es ofrecida a todos los pecadores. Para eso es la gracia. No podemos vender la gracia, hermano. No podemos venderla, no podemos hacer un pacto tú y yo para que Dios nos salve. No necesitamos el pacto tú y yo. Él es el que hizo el pacto. Estamos hoy en la iglesia, hermano. Por alguna razón estamos hoy aquí en la iglesia. Por alguna razón estamos hoy aquí congregados. Nos hace entender, hermano, que mucha gente que hoy está ocupada en otras cosas, que hoy está ocupada en el pecado, que hoy está ocupada sin darse cuenta que hay la existencia de un Dios, nos damos cuenta que hacen falta muchos que conozcan la gracia de Dios todavía. No solamente dice Tito que la gracia se manifestó para salvación a los hombres. La salvación se manifestó a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso cuando usted le predique a alguien, hermano, predíquele del mensaje de la cruz, porque ahí es Dios manifestando su gracia a través de su Hijo en la cruz. Pero qué duro es cuando un creyente ni siquiera puede explicar eso, hermano. Usted llévelo a los pies del Señor. ¿Y usted cuándo va a llevar a alguien a los pies del Señor? ¿Cuándo le vas a hablar de la gracia que está obrando en tu vida? Es que yo no sé hacer la oración. No es una oración. Es que le expliques el plan de Dios para él, para ella. No se trata de memorizar una oración. Disculpe con todo respeto. Esto no es de rezos. Esto es de comprender la palabra y podérsela explicar a alguien y poderle decir, mira, Dios envió a su Hijo. Ese Hijo es un regalo que se llama gracia, que tú y yo no la merecíamos, porque la Biblia dice que estábamos en delitos y pecados. Pero en el momento que tú creas en ese sacrificio, ese regalo te es dado a ti. No tienes que pagar por él, no tienes que hacer nada, solamente ser humilde, recibirlo en tu corazón y dejar que ahora la gracia obre en nosotros. Vivimos por gracia, hermanos, por fe, por lo que Dios ha dicho sobre nosotros. No deberíamos posiblemente de estar aquí si juntáramos o sumáramos sus actitudes y las mías, sus obras y las mías antes de conocer al Señor. Lo único que mereceríamos, hermano, era que el Señor hiciera un manojo de humanos y nos aventara al fuego ardiendo a causa de cómo vivíamos antes. Pero dijo Dios, no. Muestro mi misericordia. Quiero mostrarle a la humanidad mi amor tan grande y tan profundo. Quiero mostrárselos de tal manera. Les voy a amar que voy a enviarles a mi Hijo unigénito. Y nos envía a su Hijo, hermano. Nos lo envía de tal manera que como siervo, hermano, se humilla hasta lo más profundo, hasta lo más bajo, para darnos ejemplo. Y tener temor de un Dios vivo. Por eso, hermano, esa persona que le digo tenía un espíritu que le estaba atormentando. Es un espíritu que tiene apresados a muchos, hermano. Es un demonio, en otras palabras, que no le deja escuchar la palabra, que no le deja estar atento a la palabra. Es un demonio que no quiere, hermano, que la persona que tiene ese espíritu que le perturba, no quiere que conozca de la gracia de Dios. No quiere.
Por eso hay que aprender a identificar la conducta, hermano. A identificar el carácter de una persona. Mire, simplemente, hermano, si pudiéramos hacer nosotros un pequeño análisis en el mundo, cuando estábamos en el mundo, al menos, hermano, hablo por mí, pero cuando me invitaban a una fiesta, cuando me invitaban a lo que era y requería de pecar, hermano, estaba presente y estaba fiel y firme a todo lo que daba, porque la carne estaba acostumbrada a todo eso. La carne acostumbrada a recibir, hermano, el pago del placer momentáneo. Pero no nos damos cuenta que estamos muertos en esa vida de pecado. Y por eso la carne solo se deleita. Y cuando tú le hablas a una persona como esas de Cristo, la mayoría de las veces te rechaza. ¿Por qué? Porque lo que lo tiene apresado dice: hey, no tienes que escuchar eso, porque tú me sirves a mí. Tú eres mío, tú y yo estamos aquí juntos, tú y yo hasta la eternidad, pero en el infierno. Y por eso Satanás no quiere que la gente escuche el mensaje de Dios. Párese en el centro de Colima, atrévase a pararse en el centro de Colima y a predique la palabra ahí para que vea, hermano, lo que pasa. Atrévase a hablarle a alguien ahí a voz en cuello de la palabra del Señor, a ver qué va a pasar. Pero anuncie un baile para que vea lo que pasa. ¿Qué diferencia? Anuncie un baile, anuncie un concierto, anuncie, hermano. Es más, pudiera anunciar hasta una fiesta de lo más bajo y de lo más vil. Y ahí, hermano, la gente va a estar escuchando. Pero párate y háblales de Cristo. Párate y háblales de la gracia. Párate y háblales del regalo que Dios tiene. La gente no lo quiere. Es un choque de poderes, es un choque el bien contra el mal. Y por eso, hermano, cuando ya nosotros hemos entrado al camino de Dios, exprese que verdaderamente Cristo vive en su corazón. Exprese con su conducta que verdaderamente usted es un privilegiado por haber sido arrancado de las manos del enemigo y haber sido puesto ahora en un terreno fértil, hermano. Expresemos, nos hace falta esa expresión en la conducta, nos hace falta esa expresión en el carácter, hermano. Que nosotros tenemos a Cristo, tenemos la gracia de Dios, y la gracia es una fuente de bendiciones. Cuando aceptamos a Jesús en el corazón, esa gracia inmerecedora ahora nos hace coherederos con Él, hermano. Nos hace herederos, hermano, de la vida eterna. A través de sus llagas somos curados. Una palabra de Él puede liberarnos de muchas cosas. La gracia trae bendiciones, pero no las conozco, porque no conozco tal vez de cerca al que envió esa gracia. Porque como pueblo nos hace falta la búsqueda de Dios. Como pueblo nos hace falta la humildad delante de Dios. Porque como pueblo, hermano, nos hace falta darnos una escapada al conocimiento de Dios y ver qué es lo que Dios tiene para mi vida. Entonces su conocimiento alumbrará tu corazón, y esa luz va a hacer que tú y yo cambiemos de carácter, cambiemos de conducta, hablemos diferente, estemos motivados en la vida que es en Cristo Jesús, hermano. Pero es un mensaje que tiene que entrar a través de la fe que hay en cada uno de nosotros. A través de la fe. Porque la fe viene por el oír de la palabra, hermanos. A través de la fe, nosotros nos damos cuenta que vamos comiendo palabra y vamos creciendo. Por eso qué difícil es. Qué duro es, hermano. Ahora, estar posiblemente en un vado, en un hoyo, hermanos, habiendo conocido un poco de la gracia, pero todavía batallar en que no puedo expresar a Cristo con mi vida. Qué duro es eso. En que no puedo expresar que verdaderamente he sido impactado por esa gracia de Dios. En que no puedo expresar ni aún con mis palabras lo que yo mismo he recibido. Note, hermano, que pudiéramos a lo mejor estar pobres espiritualmente porque queremos, porque ya Cristo nos ha bendecido espiritualmente, pero estamos pobres porque queremos a lo mejor.
Y hoy podemos nosotros echar mano de esa riqueza espiritual que Dios nos ha dado. El libro de Oseas en el capítulo 4, versículo 6, dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y el conocimiento, hermano, que Dios quiere que nosotros tengamos es que esa gracia fue demostrada por nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la demuestra usted ahora aquí en el mundo? ¿Cómo la demuestra esa gracia? ¿Cómo la demostramos? A ver, iglesia, ¿cómo la demostramos esa gracia? ¿Como una religión? Por eso hace rato que dábamos los certificados, hermano, no es para sentarnos. ¿Para qué ha sido manifestada la gracia? ¿Para qué fue manifestada? Repitámoslo otra vez. Muy bien, para salvación. Pero ahora, cuando ya recibimos esa salvación, Tito dice que todos los que han creído se ocupen en las buenas obras. Es ahí donde manifestamos que ahora hemos sido impactados, que ahora hemos sido cambiados, que ahora somos una nueva criatura. Un día llega alguien y me dice, cuando recién comenzamos aquí en la iglesia, me dio tanto gusto, hermano, que llegó un hombre y cuando llega, todavía la iglesia estábamos enfocados hacia allá, del púlpito estaba de aquel lado donde está el ventilador. Y cuando llega, así literalmente, llega como a la tercera banca, como a la tercera línea de sillas, se para ahí y se persina. Y se persinó y a mí me dio gusto. No, en serio, me dio gusto. Te voy a decir, pero ¿cómo? ¿Por qué le dio gusto? Claro, porque estaba llegando la gente correcta, la gente que no conoce de la gracia. Porque si alguien le hubiera dicho, aquí no se persina, yo, a ver, espérame, espérame, hay que dejar. Esa es la gente correcta que tiene que llegar, porque me está diciendo que no conoce de Dios con su propia actitud, con su propio carácter, con su propia conducta. Entonces me dice, oye, aquí no tienen santos. Le digo, no, sí hay santos. Mire, voltea para atrás, somos nosotros, somos santos porque ya nos hemos apartado del pecado, porque ahora Cristo nos ha salvado. Porque antes éramos esto y esto y esto, pero ahora apartados del pecado, ahora somos propiedad de Cristo y vivimos en la gracia de Cristo Jesús. ¿Y cómo está eso? Le dije, pues ahorita va a empezar el culto, siéntese. Y nos damos cuenta, hermano, que tenemos que estar trabajando porque hay algo que no nos deja estar en paz. Si no podemos dejar de alabarle, decía el canto, mucho menos podemos dejar de servirle. Por eso es importante que usted sepa que usted es una fuente de bendición en su casa, porque usted tiene un regalo. Usted tiene un regalo y dentro de ese regalo hay muchas bendiciones. Pero pareciera, hermano, como que el enemigo nos ha dado una palabra y nos ha dejado solo paralizados. Es tiempo de dar el siguiente paso, iglesia. Es tiempo de dar el siguiente escalón hacia arriba. Es tiempo de escalar al siguiente peldaño. Es tiempo de experimentar la presencia de Dios todos los días de nuestra vida. No es tiempo para que estemos tibios. No es tiempo para que estemos, hermano, con una cabizbajos así nada más y teniendo a Cristo en el corazón. Tal vez no nos gustan los problemas que atravesamos. Tal vez no nos gustan las situaciones que atravesamos. Tal vez no nos gusta la situación en la que estamos. Pero hay que aprender a hacerla a un lado y tenemos que seguir adelante. Tenemos que continuar, iglesia. Aunque haya problemas, aunque haya dificultades, necesitamos avanzar. Necesitamos cumplir el propósito de Dios. ¿Cuántos años te quedan de vida? ¿Cuántos días te quedan de vida? ¿Cuántos meses nos quedan de vida? ¿Cuánto es lo que está enfrente de nosotros? Hay que darle lo mejor a nuestro Señor. Y hemos experimentado eso. Abrimos el regalo de la gracia de Dios y ese regalo se mete en nosotros. Y ahora, como una luz en este mundo, brillamos para Cristo, como la sal que le da sabor a la vida, hermano. Ahora nosotros andamos siendo de sabor ahí a alguien que está todavía en la amargura que este mundo le ha dado. La gracia de Dios es ofrecida a los pecadores. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos. O sea que la gracia de Dios, cuando viene, los pecados son perdonados, hermano.
Y por eso es que ya no volvemos atrás a eso. Ya no podemos regresar. Y la gracia de Dios, hermano, se manifiesta de diferentes maneras. La Biblia está llena de ejemplos de personas que experimentaron la gracia de Dios. Usted recuerda a Ana, la mamá de Samuel. La madre de Samuel, que era estéril, pero Dios le da de su favor, de su gracia, y le permite que esa matriz pueda tener allí el trabajo que tiene que hacer y pueda ser fértil. Recuerda a Sara, hermano, también, que ya en su vejez, como Dios la visitó, y esa visitación es la gracia de Dios. Recuerda, hermano, también cómo la Virgen María se le aparece un ángel y le dice: oh, llena eres de ¿qué? De gracia. Tu vientre va a tener a un ser que no será de hombre, será nacido del Espíritu. Y ahí queda una virgen, queda embarazada, hermano, por la gracia de Dios. Por la pura gracia, la manifestación del Señor. La Biblia dice que Jesús crecía en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. Tiene que ser la gracia la que nos lleva a nosotros, hermano. Me daba cuenta que la gracia de Dios es la que me ha puesto con mis pies hoy aquí en este altar. Es la pura gracia de Dios la que me ha traído hasta este lugar. Es la pura gracia de Dios, hermano, la que me ha permitido el conocer más del Señor. Es la pura gracia de Dios la que me ha permitido conocer más de su presencia. Es la gracia de Dios. Yo les decía el día viernes a los del instituto, les decía que estaba a punto un día, hermano, con pensamientos casi de suicidio, de tirarme a un hoyo, hermano, tan profundo. Y ahora estar enseñando en una escuela, estar predicando en una iglesia, es solo la gracia de Dios. No sé si me explico lo que hace la gracia de Dios. Que Dios me cambia la botella por un micrófono, es la gracia de Dios. Que Dios, hermano, limpia mi boca después de ser una boca perversa, una boca que maldecía, una boca que a muchos destruí con la boca, hermano. Ahora esa boca Dios la limpia por su gracia y ahora me permite predicar un mensaje que trae vida eterna a todo aquel que lo quiere creer. Es la gracia, es la que tú y yo necesitamos. Pídele gracia al Señor para tratar aún con tu propio carácter. Pídele la gracia de Dios. Señor, si le pudiste dar un hijo a esta mujer estéril, ¿cómo no vas a poderme dar un mejor carácter a mí? Una mejor conducta, una firmeza espiritual, que sea tu gracia. Por eso no lo hacemos con nuestra fuerza. Si yo hubiera querido ser un predicador con mis propias fuerzas, no lo hubiera sido nunca, hermanos. Si yo hubiera querido cambiar mi vida de perverso a ser una vida piadosa, no lo hubiera podido hacer. Porque yo estaba muerto y necesitaba de uno que me diera vida. Y esa vida me la dio el Señor a través de Jesucristo. Esa es la vida que Dios le ha dado a usted también. Por eso Dios está en los últimos minutos, hermano, de la historia de la humanidad. El reloj de Dios está a punto de llegar ya a la hora culminante donde su iglesia tiene que ser recogida. Y yo pregunto, ¿seremos iglesia verdaderamente? ¿Seremos iglesia verdaderamente? ¿O solo profesamos algo y nos conformamos con la profesión, pero no nos parecemos al creyente que explica la Biblia? No nos parecemos al creyente que habla las Escrituras, porque el creyente del que habla las Escrituras tiene que pagar un precio. El precio, hermano, de permanecer en la presencia de Dios, alejado de la vana manera de vivir. Ese precio es tan, hermano, tan ligero cuando dejamos que sea la gracia de Dios la que nos guíe. Cuando dejamos que sea la gracia de Dios la que nos esté encaminando en esta nueva vida. Es tan ligero, pero es tan pesado cuando tú lo quieres hacer con tus propias fuerzas. Es pesado, muy pesado, muy pesado. Y por eso mucha gente regresa atrás. Voy a regresar a donde estaba. ¿Cómo va a regresar? ¿A la muerte? ¿Regresará a la muerte? Es que mejor me voy a regresar a donde estaba. ¿A dónde estaba?
A ver, iglesia, ¿dónde estábamos antes? A la muerte. Ahí quiere regresar a la muerte. ¿Quién quiere regresar a la muerte? Nadie quiere regresar a la muerte. Pero no es que quiera regresar a la muerte. Lo que está diciendo es que a mí me gusta el pecado, pues. A mí me gusta el pecado. Estaba tan tranquilo antes de conocer al Señor que creo que eso no es lo que es mío. No. Déjame ubicar. La gracia de Dios se manifiesta para todo pecador. Si un pecador no la quiere, es su decisión. Si quiere seguir en su vida, si quiere seguir muerto en sus deleites y pecados, en sus delitos, en su vida oscura, en su vida que por detrás, hermano, donde nadie le mira, tiene una mente perversa. Se esconde para hacer el mal. Enfrente de la gente pone una cara terrible de alegría y que todo está bien. Y es útil para hacer muchas cosas y hasta maniobra en todo. Pero detrás de las cortinas tiene ahí, hermano, un corazón lleno, podrido de pecado, como lo teníamos antes. Solo que no sale a la luz para que no se manifiesten sus obras, que son perversas, que son de las tinieblas. Pero por detrás, hermano, ahí comete el pecado, vive en adulterio, vive en fornicación, vive fumando, vive dañándose su cuerpo con el licor, vive, hermano, inyectándose sustancias que le hacen mal, vive con un carácter que destruye a todos los que tiene a su alrededor. Así mismo no se soporta, porque el demonio lo que hace es que no le deja en paz, porque la tarea del demonio es estar atormentando todos los días. Nunca un demonio va a dejar de atormentar a una persona. Y por eso debemos de descansar en la gracia. Y meditando en eso, hermanos, me daba cuenta que cuando descansamos en la gracia, todas las cosas son posibles. Todo es diferente cuando descansamos en la gracia. ¿Descanso en la gracia de qué manera? Comprendo que si yo no me podía salvar a mí mismo y que fue su gracia, entonces mi tarea es clamar a Dios para que su gracia alcance a mi cónyuge. Entonces se quita un peso de encima de mí. Se quita una frustración de encima de mí. Porque yo quiero cambiar a fuerza a la gente. Pero cuando descanso en su gracia, espero en la gracia y en el tiempo de Dios, que es perfecto. Y Dios le va a cambiar. Y Dios le va a transformar. Y Dios le va a limpiar la boca. Y Dios le va a cambiar el corazón. Y Dios va a hacer todo lo que tiene que hacer. Pero tengo que descansar en la gracia de Dios. Tengo que esperar en el tiempo de Dios. Es la nueva vida. En la nueva vida tú ya no dictas. En la nueva vida tú ya no ordenas. En la nueva vida ya no vivo yo. En la nueva vida es Cristo el que vive en mí. Y por eso tengo que reflejarlo. Yo no sé, hermano, cómo usted y yo vamos a reaccionar cuando estemos delante de la presencia del Señor. ¿Cómo va a ser su reacción delante de Él? Como siervos, como obreros, no como creyentes nada más, pero como hijos del reino. ¿Cómo va a ser? ¿Qué vas a decirle delante del Rey? ¿Qué va a ser tu reacción? ¿Qué va a ser tu plática? ¿Qué va a ser lo que tú y yo vamos a presentar delante del Señor? ¿Qué le vamos a decir? Señor, es que tu gracia no pudo impactarme lo suficiente. Por eso no le hablé a nadie nunca de tu palabra. Oh, Señor, es más, hasta en los servicios me quedaba dormido. Porque no era tan impactante tu gracia. Oh, pero en el trabajo sí estoy despierto, hasta tiempo extra y con alegría porque me van a pagar un poquito más, pero delante de tu presencia. Es más, en la casa, Señor, ni para qué oraba porque tu gracia no fue tan impactante. Tu gracia no tuvo el poder para cambiarme. Mi carácter nunca cambió, Señor, yo por eso me regresé. ¿O cómo será que nos presentaremos, hermano? Tal vez como el apóstol Pablo, que el apóstol Pablo tuvo que sufrir tantas tragedias, tantas dificultades, pero nunca renegó del evangelio. Antes dijo, qué bendición, Señor, si para mí el vivir, el morir es Cristo, el morir es ganancia, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Quisiera estar allá arriba, Señor, pero todavía no, porque hay mucha necesidad.
El apóstol Pablo se entregó a los suyos, se entregó de tal manera que anduvo hasta sembrando iglesias, hermano, levantando discípulos, levantando obras por donde quiera, porque conocía que la gente necesitaba de la gracia de Dios. Conocía que el poder de Dios era verdadero y que lo había transformado a él. Y por eso su boca no callaba, su boca lo gritaba. Su boca, hermano, donde quiera que él estaba, le hablaba tanto al rey como al más pobre y se los ganaba para el Señor. Sabía cómo decirles de esta gracia, sabía cómo explicarles el regalo que viene de parte de Dios, y la gente no le quedaba de otra, porque la unción que había en ese varón, hermano, compungía los corazones de pecado, los redarguía de pecado, y la gente se arrepentía, y la gracia cambiaba el carácter de ellos. Ahora aquellos hombres se tiraban delante del Señor y ahora vivían una vida piadosa. Esta ciudad necesita la gracia, iglesia. Esta ciudad necesita la gracia, y la gracia necesita ser manifestada a través de Cristo Jesús, pero en nosotros tenemos que poner en nuestra vida, sentar en nuestra mente, realizar en nuestro corazón que soy una nueva criatura. Impactada por el poder de Dios, cambiada por la imagen de Dios, cambiada por el poder de Dios. Y ahora yo tengo una responsabilidad delante de Dios. El día que yo muera, quiero presentarle al Señor cuentas claras, cuentas largas. Quiero presentarle que todos los días tuve el privilegio de presentarme delante de Dios como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, y no como un obrero que tenga vergüenza, que tenga que estarme escondiendo de que no hice nada, de que llevaba una vida doble, de que en la iglesia levantaba la mano pero en la noche me iba, y esa mano sabrá Dios dónde la metía. No quiero presentarme delante de Dios como un obrero que tiene mucho de qué avergonzarse. Soy una nueva criatura, he sido cambiado por el poder de Dios, conozco de la gracia, creo en Cristo Jesús, y Dios todavía sigue cambiando vidas, hermano. No podemos quedarnos nosotros a la mitad, no podemos, no debemos. Por eso, para servir a Dios no se ocupa, hermano, que nosotros estemos allí. Es que todavía no estoy preparado. La gracia te prepara. No, es que no estoy listo. La gracia te alista. La gracia de Dios es con la que hacemos este trabajo. Se ocupa gracia para venir y tocar el piano. Se ocupa la gracia de Dios para venir y cantar, para venir y tocar. Se ocupa la gracia para enseñar a los niños. Se ocupa la gracia para estar ahí parado como están los sugieres. Porque si no fuera esa gracia, ¿sabe cuál sería el pensamiento de los sugieres? Si no tuvieran a Cristo los sugieres, ¿cómo sería la actitud de los sugieres, hermanos? ¿Se ha puesto a pensar? Si los sugieres no tuvieran a Cristo, ¿cómo sería la actitud? Oiga, hay una silla, pues siéntese donde quiera. ¿A mí qué? Ay, ¿por qué voy a estar yo parado? No, yo voy a agarrar mi silla primero, y si queda otra silla, bueno, y si no, pues ahí cada quien rásquese con sus uñas. Pero qué bendición que la gracia de Dios está en ellos, que tienen a Cristo y le saludan y le dan un saludo de amor y le dicen bienvenido a la casa del Señor y lo dirigen a su silla. Esa es la conducta, esa es la gracia manifestada, que ahora nosotros servimos en algo. Habrá gracia en nuestra vida, habrá gracia en nuestra casa, hermano. Yo termino con esto. Es fácil manifestar la gracia fuera de la casa, pero dentro del hogar es difícil manifestar la gracia. Es difícil manifestar la gracia dentro del hogar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué será tan difícil manifestar la gracia dentro del hogar? Porque en el hogar nos conocen a cada uno de nosotros. Mire a su vecino, dígale, te conozco, te conozco. Sonríale, dígale, te conozco. Hasta la esquina más recóndita la conozco. Porque en la casa es muy difícil que engañemos a los de la casa. Pero qué bendición y qué grande bendición cuando en tu casa te conozcan, porque eres alguien lleno de conocimiento y de gracia. Cuando en tu casa haya el respeto a causa de la gracia que está en nosotros, que nos puedan ver como siervos o siervas de Dios. ¿No sería de grande bendición, iglesia?
¿No sería de grande bendición que nuestros hijos miraran en los padres ese espejo de la gracia de Dios ahí manifestándose y reflejándole al hijo o a la hija también lo mismo? No despreciemos la gracia, iglesia. No despreciemos la gracia. No la mal usemos la gracia. No puedo abusar de la gracia. No debo yo abusar de ella. Es un regalo precioso que nos fue dado. Es un regalo poderoso. Debo de tenerla en lo más alto, en alta estima. Y esa alta estima me hace vivir en humildad delante del Señor. ¿Quién soy yo para exigirte, Señor? ¿Quién soy yo para demandar algo de ti cuando estaba muerto? Y porque tú decidiste me salvaste y ahora tengo vida. ¿Quién soy yo? Solo soy un siervo tuyo, Señor, una sierva tuya. Eso es lo único que soy. No quiero saber nada, tal vez de aplausos, no quiero saber de fama, yo quiero saber si tu corazón está contento conmigo, Señor. Porque el mundo no me salvó, los aplausos no me salvaron, fuiste tú, Señor. Eso es lo que yo quiero hacer, tener el corazón del Señor contento. Tal vez el que está a mi lado no lo quiere hacer, ese es su detalle, él o ella tendrán que en su momento explicar su condición, pero yo quiero dedicarme a esas nuevas y buenas obras que Dios tiene para con nosotros.